La Corte encontró, haciendo esa ponderación entre los derechos de las mujeres y el deber del Estado de proteger la vida en formación, que había 3 casos en donde la penalización del aborto implicaba la imposición de deberes excesivos a las mujeres que anulaban su dignidad, su autonomía o incluso su salud y su vida, y eran los casos en donde el embarazo fuera fruto de violación o de otras conductas lesivas contra la libertad sexual de las mujeres, como la fecundación no consentida. Segundo, en los casos en donde la continuación del embarazo pusiera en peligro la vida o la salud física o psíquica de la mujer gestante. Y tercero, en los cuales hubiera malformaciones en el feto que lo hicieran inviable. Obligar a la mujer a llevar a término un embarazo o penalizarla en caso de que decida interrumpirlo es una decisión absolutamente desproporcionada, porque desconoce totalmente los derechos de la mujer para privilegiar en forma absoluta los del nasciturus. Entonces, en esa ponderación encuentra la Corte que debe, por lo menos en esos 3 casos, protegerse los derechos de la mujer. Que no hay que referirlos únicamente a la Corte Constitucional Colombiana al despenalizar el aborto en 3 situaciones específicas, sino que son argumentos que tienen una validez bastante general, porque si hay algo que debe ser una decisión completamente autónoma y libre, es la decisión de si se tienen hijos o no se tienen. Eso hace parte no únicamente de los derechos sexuales y reproductivos de cada persona, sino de un derecho mucho más importante dentro del cual este último está englobado, que es el libre desarrollo de la personalidad, es la autonomía personal. El argumento esencial de la Corte ahí es que en una democracia uno no puede exigir a las personas actos heroicos y actos que vayan más allá de lo que es exigible de una persona ordinaria, y que puede ser, digamos, algo para ciertas mujeres, digamos, que uno considere como una virtud extrema, una mujer que decida continuar el embarazo a pesar de que sea un embarazo producto de una violación, pero que eso no es algo que se le puede exigir a todas las mujeres, que es algo absolutamente desproporcionado. De manera que si el embarazo no es consentido, los cambios que se producen y la alteración en el proyecto de vida de la mujer es absoluta y se le anulan absolutamente todos los derechos, de manera que bajo esas consideraciones y específicamente para permitirle que ella pueda restablecer todos sus derechos, pero por encima de todo su dignidad humana, la Corte encontró que era una de las causales por las cuales no debería ser penalizada si decide interrumpir el embarazo. Para llegar a esa conclusión, la Corte Constitucional Colombiana no solo interpretó la Constitución colombiana, sino que interpretó las normas internacionales de derechos humanos en virtud de la figura del bloque de constitucionalidad que implica que esas normas internacionales hacen parte del derecho interno, y también examinó todo el derecho comparado sobre el tema. Yo creo que el nuevo derecho y el nuevo constitucionalismo, las nuevas constituciones latinoamericanas que se empezaron a expedir desde finales de la década de los 70 del siglo anterior, han abierto caminos muy nuevos. Estas sociedades eran sociedades mucho más atenidas a la intervención de la creencia religiosa en asuntos que corresponden al Estado, pero ahora todas estas constituciones conforman estados pluralistas donde la separación entre la Iglesia y el Estado, entre la creencia religiosa y lo que son las convicciones éticas y morales de la persona, están claramente definidas. Uno no puede penalizar el aborto en circunstancias extremas en donde se torna una carga inexigible para una mujer en una sociedad democrática. Y esas son las circunstancias que tomó en cuenta la Corte Constitucional Colombiana y que han tomado en cuenta los tribunales constitucionales democráticos en todo el mundo. Es decir, casos en donde está en riesgo la vida y la salud física o psíquica de la mujer, casos en donde hay tales malformaciones del feto que no es viable y por consiguiente obligar a
terminar un embarazo para un feto que no es viable se torna absolutamente desproporcionado, o casos en donde la mujer ha sido violada y en donde resulta absolutamente desproporcionado exigirle a una mujer que continúe el embarazo. Admitir la penalización en esas circunstancias es convertir a la mujer en un instrumento de la protección a la vida, y eso es obviamente lesivo de la dignidad de las mujeres, y en ese caso la protección de la vida humana en formación debe ceder ante el derecho a la autonomía y a la dignidad de las mujeres. Pero yo creo que en principio no se puede sacrificar el derecho indudable que una mujer tiene a suspender el proceso de gestación cuando el embarazo ha sido producto de una violación, por las dificultades que pueda haber en verificar la veracidad del dicho de la mujer. Yo pienso que los medios probatorios existen y que algo más, aún siendo problemáticos, si fueran más problemáticos de lo que son, esos medios probatorios, no podría sacrificarse el derecho sustantivo a consideraciones meramente adjetivas como son los medios probatorios. Entonces, la inmediatez que supone una decisión en relación con una interrupción del embarazo implica que sea la mujer la que, bajo la confianza que la sociedad deposita en ella, denuncie el hecho delictivo de la violación, que está obligada a denunciarla como delito que es, y que esa sola denuncia sea mera y suficiente para proceder médicamente a la interrupción del embarazo. Es la confianza que la sociedad y el Estado deposita en la buena fe de la mujer. Conductas de esa naturaleza en un Estado social de derecho, en un Estado constitucional de derecho, tienen que ser objeto de permisión y no de imposición. Concretamente, que una mujer sea libre de suspender el proceso de gestación o de seguir con él adelante. Sería monstruoso, yo mismo me opondría de una manera radical a que eso ocurriera, que a todas las mujeres se les impusiera como obligación que bajo determinadas circunstancias, por ejemplo, si fueron objeto de violación, deban suspender el proceso de gestación. Yo incluso, supongamos que soy legislador y que soy católico, puedo perfectamente, si entiendo el asunto, concederle a una mujer la facultad de suspender el proceso de gestación cuando ha sido víctima de violación, a pesar de que yo en mi caso o en el caso de una persona creyente asumiría una actitud distinta. Pero la autonomía personal, el libre desarrollo de la personalidad es un bien, por fortuna, bien protegido en las constituciones nuestras, tanto del nuevo constitucionalismo latinoamericano como del constitucionalismo europeo. Pero lo que no puedo pedirle al Estado es que les imponga a los demás coactivamente conductas que no se desprenden de sus creencias. Esa es la manera civilizada de convivir en un Estado pluralista donde hay límites claros entre lo que es la vida moral, la vida religiosa, lo que es la Iglesia y lo que es el Estado. Los derechos de las mujeres son derechos humanos que hoy en día deben ser atendidos, reconocidos, pero no solamente eso, sino debe permitírseles que sean efectivos, y una manera de que las mujeres puedan ser consideradas seres humanos dignos con toda la plenitud de sus derechos es permitirle que cuando menos en algunos casos, como sería cuando esté en peligro su vida, cuando haya un feto inviable y sobre todo cuando hay una violación, se les permita interrumpir su embarazo y no ser consideradas unas delincuentes